Amados hermanos, en esta mañana preciosa les saludamos en el precioso y maravilloso y glorioso nombre de nuestro Rey soberano Cristo Jesús para compartir este tema tan precioso, tan maravilloso que son los hechos del Espíritu Santo, hermanos. Todo el libro de Hechos son las maravillas, los prodigios, los milagros que el Espíritu Santo ha hecho después del derramamiento del Espíritu Santo de Hechos capítulo 1 versículo 8. En esta mañana vamos a estudiar el expositor bíblico, el estudio bíblico número 6, que trata de los gentiles, en este caso ya la predicación a los gentiles de la iglesia primitiva, por medio de la persecución que Dios permitió para que la obra se expandiera a todo el mundo. Entonces, el estudio número 6 trata de Hechos capítulo 8. El título de este estudio es Los gentiles en la obra misionera, en el proyecto de la obra misionera. Vamos a ver aquí este diagrama, vamos a mirar de Hechos capítulo 1 hasta el capítulo 7, trata acerca de la iglesia primitiva que empezó cuando el Espíritu Santo se derramó sobre los 120 en el aposento alto, donde estaban los apóstoles, los hermanos de Jesús y asimismo los discípulos, 120 en el aposento alto. Trata acerca de la iglesia en Jerusalén. Por eso aquí este diagrama, Jerusalén, Hechos del capítulo 1 al versículo 7. Ahora vamos a tratar Hechos capítulo 8, que trata la predicación a Judea y Samaria. Hechos del capítulo 8 al versículo 12. Y luego, Hechos del capítulo 13 al 28 es la predicación hasta lo último de la tierra. Cristo lo dijo: y me seréis testigos en Jerusalén, Judea, Samaria y hasta lo último de la tierra. Ahorita lo vamos a ver. Entonces, este diagrama comprende la expansión, el crecimiento de la iglesia cristiana, o en este caso de la iglesia primitiva. Primitiva porque es la iglesia primera que nació en Jerusalén. Entonces, nuevamente, comprende 3 etapas. Jerusalén del capítulo 1 al capítulo 7. Después viene el Hechos del 8 al 12, que trata de Judea y Samaria y hasta lo último de la tierra, que esto ya es la predicación a todos los gentiles, hasta lo último de la tierra, de Hechos capítulo 13, del capítulo 13 al 28, por el siervo, el apóstol Pablo. Entonces, el libro de Hechos es el libro de los hechos del Espíritu Santo. Tiene 28 capítulos. Vamos en esta mañana a leer el punto que está en capítulo 8 de Hechos. Aquí el escritor solamente está poniendo del versículo 4 al 15, sin embargo, viendo que el siguiente capítulo ya no trata de este capítulo 8, vamos a explayarnos un poco más, porque ya el siguiente estudio que compete a mi hermano es el capítulo de Hechos, capítulo 10. Entonces, vamos a leer del 4 al 15 en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Pero los que fueron esparcidos iban por todas partes anunciando el Evangelio. Versículo 5. Entonces Felipe, descendiendo a la ciudad de Samaria, les predicaba a Cristo. Versículo 6. Y la gente unánime
escuchaba atentamente las cosas que decía Felipe, oyendo y viendo las señales que hacía. Versículo 7. Porque de muchos que tenían espíritus inmundos, salían estos dando grandes voces, y muchos paralíticos y cojos eran sanados. Versículo 8. Así que había gran gozo en aquella ciudad. Pero había un hombre llamado Simón, que antes ejercía la magia en aquella ciudad, y había engañado a la gente de Samaria, haciéndose pasar por algún grande. A este oían atentamente todos, desde el más pequeño hasta el más grande, diciendo: este es el gran poder de Dios. Y le estaban atentos porque con sus artes mágicas les había engañado mucho tiempo. Pero cuando creyeron a Felipe, que anunciaba el evangelio del reino de Dios y el nombre de Jesucristo, se bautizaban hombres y mujeres. Versículo 13. También creyó Simón mismo, y habiéndose bautizado estaba siempre con Felipe, y viendo las señales y grandes milagros que se hacían, estaba atónito. Cuando los apóstoles que estaban en Jerusalén oyeron que Samaria había recibido la palabra de Dios, enviaron allá a Pedro y a Juan, los cuales, habiendo venido, oraron por ellos para que recibieran el Espíritu Santo. Vamos a orar. Padre, en el nombre de Jesús, te damos gracias, Señor, porque tú estás alimentando a tu iglesia, Señor. Estos son tiempos, Señor, apocalípticos, donde tú nos estás alimentando, estás abriendo los ojos a los ciegos, estás haciendo oír a los sordos, estás haciendo hablar a los mudos, estás levantando a los paralíticos, a los muertos resucitándolos del sueño espiritual, y a los leprosos limpiándolos de toda contaminación del mundo, Señor, de toda contaminación de idolatría, Señor, de perversiones de toda índole a nivel sexual, Señor, erótico, Señor, toda obra, Señor, de las tinieblas, de magia, de adivinación, Señor, de superchería, de todas las cosas, Señor, con que el mundo contamina el corazón y la mente del hombre. Señor, te damos gracias, Padre, porque en este estudio vamos a tocar, conforme la guianza y la dirección de tu Santo Espíritu, los puntos que tú vas dirigiendo en este estudio. Que la gloria, la honra y la alabanza son para ti, Padre, en Cristo Jesús, porque así como tú dirigiste a tu iglesia por el poder de tu Santo Espíritu, así, Señor, en estos últimos tiempos, sigas dirigiendo tu iglesia con el poder y la unción de tu Santo Espíritu, Padre, para que extiendas tu brazo de poder y se sigan haciendo maravillas, milagros y prodigios, Señor, mientras tu pueblo va predicando el Evangelio, y tú te encargas de todos aquellos, Señor, Padre Celestial, que persiguen a tu iglesia, Señor, oponiéndose y resistiéndose a tu perfecta voluntad en Cristo Jesús, Señor nuestro. Amén, amén y amén. Hermanos amados, habíamos hablado vamos a tocar Hechos un momentito, capítulo 1, versículo 8, porque ese es el punto crucial por el cual nace la iglesia. Dice: pero recibiréis, dice Jesús a la iglesia, pero recibir antes de ascender a los cielos, pero después de haber resucitado y haber estado por 40 días en medio de sus apóstoles y sus discípulos. Pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo. Es el Espíritu Santo de Jesucristo, porque hay muchos espíritus con minúscula en el mundo, espíritus de magia, de adivinación y de toda índole. Sin embargo, hay un solo Espíritu Santo, es el Espíritu Santo de Jesucristo con mayúscula. Por eso dice: pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos en Jerusalén. Después dice: Judea y Samaria y hasta lo último de la tierra. Versículo 9: y habiendo dicho estas cosas, viéndolo ellos, fue alzado y le recibió una nube que le ocultó de sus ojos.
Gloria a Jesús. Entonces vamos a desarrollar este estudio de esta mañana. Dice el libro de Hechos capítulo 8, está hablando de la gran persecución que hubo a la iglesia. En el libro de Hechos capítulo 7, en esa persecución hubo el primer mártir de la iglesia primitiva, que fue Esteban. Podemos ver también estos nombres que estamos nombrando ahora mismo, de Felipe, incluyendo a Esteban, por el cual se desató una grande persecución. Vamos a ir hasta el libro de Hechos capítulo 6, donde se eligieron 7 diáconos llenos del poder del Espíritu Santo. Habíamos visto que ya el Espíritu Santo descendió sobre la iglesia el día de Pentecostés, cuando Cristo lo prometió en el capítulo 2, la venida del Espíritu Santo sobre los 120, también sobre los 3,000 varones que escucharon la predicación de Pedro, ungido en el Espíritu Santo, y de los 120 que empezaron a hablar en diferentes idiomas, el mismo sermón pentecostal, el sermón del Evangelio, la predicación del Evangelio, de las buenas noticias de amor, perdón y reconciliación de Dios por medio de Jesucristo, de su vida, de la predicación de Jesucristo, de su pasión y muerte y resurrección. Entonces, en el libro de Hechos capítulo 2 dice: cuando llegó el día de Pentecostés, versículo 1, estaban todos unánimes juntos, y de repente vino del cielo un estruendo como de un viento recio que soplaba, el cual llenó toda la casa donde estaban sentados, y se les aparecieron lenguas repartidas como de fuego, asentándose sobre cada uno de ellos. Versículo 4, y todos fueron llenos del Espíritu Santo y comenzaron a hablar en otros idiomas, en otras lenguas, otros idiomas. Dice, y comenzaron a hablar en otros idiomas según el Espíritu Santo les daba que hablasen. Dice, y versículo 7, y estaban atónitos y maravillados. ¿Quiénes? Toda la gente que estaba en Jerusalén, porque en ese entonces estaba dando una fiesta, la fiesta de 50 días, o la fiesta de Pentecostés, que Dios había instituido para que todos sus pueblos de diferentes lugares del mundo se reunieran a alabarle y adorarle en su santo templo. Entonces, y estaban atónitos, dice el versículo 7 del capítulo 2, y maravillados, diciendo: mirad, ¿no son galileos todos estos que hablan? ¿Qué estaban hablando? Estaban predicando el Evangelio con Pedro al frente. ¿Y cómo pues les oímos nosotros hablar cada uno en nuestra lengua en la que hemos nacido? Porque ellos habían nacido en diferentes lugares del mundo, pero siempre venían. Dios había instituido las fiestas para que ellos se congregaran unánimes todos, todo el pueblo de Dios. Dicen partos, medos, elamitas, los que habitaban en Mesopotamia, estaban hablando en diferentes idiomas. En Judea, en Capadocia, en el Ponto y en Asia, en Frigia, en Panfilia, en Egipto, en las regiones de África, más allá de Sirenia y romanos, aquí residentes tanto judíos como prosélitos. ¿Qué significa la palabra prosélito? Prosélito es todos aquellos que se han convertido al judaísmo, aceptando los ritos y compromisos con el Dios de Israel. Se llaman prosélitos, gentiles que se han hecho judíos, incluyendo se han circuncidado también. Dice versículo 11: cretenses y árabes, los oímos hablar en nuestra lengua las maravillas de Dios. Las maravillas de Dios. Versículo 12: y todos estaban atónitos y perplejos unos a otros. ¿Qué quiere decir esto? Decían ellos. Entonces podemos ver que el Espíritu Santo se derramó, ¿para qué? Para que pudieran predicar el Evangelio de Dios. Así también sobre la iglesia,
El Espíritu Santo está en nuestros corazones para que sigamos predicando el Evangelio con milagros, con prodigios, con maravillas, como lo fue en la iglesia primitiva. Y podemos ver aquí en Hechos capítulo 6, antes de seguir adelante, para poder conocer quién es Felipe. Porque Felipe no era un apóstol, Felipe era un diácono, como lo fue Esteban, el primer mártir. Dice aquí en el libro de Hechos capítulo 6, en aquellos días, como crecía el número de los discípulos, o sea, de los creyentes, hubo murmuración de los griegos contra los hebreos de que las viudas de aquellos eran desatendidas en la distribución diaria, porque en ese entonces compartían juntos. En el capítulo 4 dice, el capítulo 2 dice, capítulo 2 de Hechos, versículo del 43 al 47 dice, y sobrevino temor a toda persona y muchas maravillas y señales eran hechas por los apóstoles. Todos los que habían creído estaban juntos y tenían en común todas las cosas, y vendían sus propiedades y sus bienes y los repartían a todos según la necesidad de cada uno, y perseverando unánimes cada día en el templo y partiendo unánimes, o sea, todos estaban juntos en un mismo sentir, en un mismo pensar, en un mismo hablar, como lo estuvieron la iglesia primitiva, como lo estuvieron los 120 en el aposento alto, cuando vino sobre ellos el Espíritu Santo. Entonces dice aquí, y vendían y perseverando unánimes cada día en el templo y partiendo el pan en las casas, y comían juntos con alegría y sencillez de corazón. Y eso es lo que es la iglesia, hermano. Estar unánimes en el Espíritu de Dios. Dice, versículo 47, alaban y compartiendo lo que la iglesia necesita o hace falta, orando, clamando, intercediendo. Versículo 47, alabando a Dios y teniendo favor con todo el pueblo, y el Señor añadía cada día a la iglesia los que habían de ser salvos. Esto es muy importante, hermanos. Cómo la iglesia primitiva creció y se desarrolló. En ese entonces, pues, no había como lo hay ahora, porque en estos tiempos cada uno tiene su trabajo, tiene sus provisiones. Si no las hay como iglesia, gracias a Dios por nuestros hermanos diáconos que son siervos de Dios, que al igual que en el libro de Hechos, también ellos están atentos a las necesidades del pueblo de Dios, porque son los baluartes, son las columnas de la iglesia. Aleluya. Damos gracias por sus vidas y sus matrimonios, porque ellos como matrimonios, como siervos de Dios, están sirviendo. Aleluya. Entonces, siguiendo con el capítulo de Hechos, capítulo 6, dice, entonces los 12 apóstoles convocaron a la multitud de los discípulos y dijeron, no es justo que nosotros dejemos la palabra de Dios para servir a las mesas. Dice, versículo 3, buscad pues, hermanos, de entre vosotros a 7 varones de buen testimonio, llenos del Espíritu Santo y de sabiduría. Es el Espíritu Santo de Jesucristo que nos da sabiduría, entendimiento y revelación de la perfecta voluntad del Padre. Porque aquellos que tenemos la mente de Cristo, el carácter de Cristo, la voluntad de Cristo, también tenemos el sometimiento, la dependencia y la obediencia que Cristo tuvo a nuestro Padre Celestial, Padre de Abraham, Padre de Isaac, Padre de Jacob, Padre de nuestro Señor Jesucristo manifestado en carne y Padre nuestro también. Dice, buscad pues, hermanos, de entre vosotros a 7 varones de buen testimonio, llenos del Espíritu Santo y de sabiduría, a quienes encarguemos este trabajo. Versículo 4. Y nosotros persistiremos en la oración y en el ministerio de la palabra. Es importantísimo cómo Dios en su infinita sabiduría va distribuyendo toda la necesidad, hermanos. Como cuerpo de Cristo va distribuyendo todo lo que hace falta, espiritual, mental,
física, material, económicamente hablando. Dios va distribuyendo todo lo que se necesita. Y nosotros persistiremos en la oración y en el ministerio de la palabra. Versículo 5. Agradó la propuesta y toda la multitud, miren hermanos, que dentro de la iglesia tiene discernimiento de espíritu para darse cuenta quiénes están llenos del Espíritu Santo y de sabiduría, quiénes están verdaderamente puestos para servir al Señor Jesucristo, porque es la prioridad. Él es la cabeza de nuestro cuerpo, porque no somos su cuerpo, Él es nuestra cabeza. Por lo tanto, tenemos la mente, el temperamento, el carácter y la voluntad de Cristo día con día. Por lo tanto, no podemos hacer nada si no doblamos nuestra cerviz y clamamos al Padre de nuestro Señor Jesucristo y Padre nuestro también, que en Cristo Jesús nos dé, nos dirija, nos guíe cada día y nos enseñe cada día y también promueva cada día lo que tenemos por hacer, para que en todo Él sea glorificado y su voluntad sea prosperada de cerca y de lejos. Dice, agradó la propuesta a toda la multitud y eligieron a Esteban, varón lleno de fe y del Espíritu Santo, y también, así como a Esteban, a Felipe, a Prócoro, a Nicanor, a Timón, a Parmenas y a Nicolás, prosélito de Antioquía. Nicolás era un gentil que se había convertido al judaísmo. Versículo 6, a los cuales presentaron ante los apóstoles, quienes orando les impusieron las manos. Hermano, la palabra del Señor dice que ¿cómo iremos si no somos enviados? La iglesia es la que envía, la iglesia es, porque la iglesia es el cuerpo de Cristo. Cristo es nuestra cabeza. Por eso la iglesia es la que dirige, guía y gobierna. En este caso, estos 7 siervos de Dios, podemos ver sus frutos, podemos ver las maravillas que Dios hizo a través de cada uno de ellos. En el caso de Esteban, podemos ver cómo en el fuego del Espíritu Santo, que es el capítulo 7, él estaba sirviendo en ese ministerio glorioso de ser diácono. La diaconía es un ministerio, hermano, glorioso. Es un ministerio dado por Dios en Cristo Jesús. Lo podemos ver desde las páginas de la Biblia de la iglesia primitiva. Son instrumentos, columnas poderosos en el Señor, y por eso es que la iglesia tiene que orar por sus líderes. Tiene que clamar en todo tiempo y en toda circunstancia por sus líderes, porque son columnas de la iglesia junto con su pastor, hermanos. Entonces aquí podemos ver, aleluya, que acerca de Esteban, su trabajo en el capítulo 7, usted lo puede leer en su casa. Dice, el versículo 1 al 2 dice, el sumo no faltaba acusación. Acuérdense que la iglesia era perseguida por los líderes que crucificaron a Cristo. Era la iglesia perseguida inclusive por Saulo de Tarso, que después fue llamado Pablo, porque Cristo Jesús vino en el camino a Damasco, donde él estaba persiguiendo a la iglesia de Cristo, y le dijo: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Y lo botó y lo tiró a la tierra. Y entonces él dijo: Señor, ¿quién eres tú? Yo soy Jesús de Nazaret, a quien tú persigues. Pero él en su corazón dijo: no, yo estoy persiguiendo a estos cristianos fanáticos. Pero Jesús le dijo: yo soy a quien tú persigues. Y él quedó ciego. En fin, eso ya posiblemente lo van a ver más adelante. Pero lo que yo en este momento estoy hablando es acerca de la iglesia primitiva, y cómo la iglesia primitiva Dios la saca de esa cobertura donde estaban en Jerusalén todos,
y empieza la iglesia, como Cristo lo dijo, a llevar el mensaje de la palabra a Judea, Samaria y después hasta lo último de la tierra. Podemos ver que todos aquellos que sirven al Señor son perseguidos, hermanos. Lo fue desde la iglesia primitiva a Esteban. Entonces a él levantando falsos lo arrestaron. Y el capítulo 6 dice que lo arrestaron y Esteban, lleno de gracia y de poder, hacía grandes prodigios y señales entre el pueblo. Entonces, versículo 9 del capítulo 6 de Hechos, se levantaron unos de la sinagoga llamados de los libertos y los de Cirene, de Alejandría, de Cilicia y de Asia, discutiendo con Esteban. Pero no podían resistir a la sabiduría y al Espíritu Santo con que hablaba Esteban. Entonces sobornaron, compraron a unos para que dijeran que le habían oído hablar palabras de blasfemias contra Moisés y contra Dios. Todo con engaño. Por eso dice el libro de Mateo capítulo 5, bienaventurados, dice, los que por mi causa, dice, son perseguidos con engaños, con mentiras, dice. Aquí está hablando el libro de Mateo capítulo 5, dice, bienaventurados sois cuando por mi causa os vituperen y os persigan y digan toda clase de mal contra vosotros mintiendo. Gozaos y alegraos, porque vuestro galardón es grande en los cielos, porque así persiguieron a los profetas que fueron antes de vosotros. Entonces, cuando lo llevaron a Esteban delante del concilio, Esteban dio un mensaje glorioso. Lo pueden leer, hermanos. La predicación de Esteban es gloriosa. No alcanza el tiempo para poderla decir, pero les pido, hermanos, y aún aquellos amigos que nos están oyendo, que están inquietados en el nombre de Cristo Jesús por conocer más de Cristo, por conocer más de sus maravillas, y porque en algún momento Dios va a tocar sus corazones, y es que ya los ha tocado, para que puedan abrir su corazón y su mente a Cristo, recibirlo como su único Señor y Salvador. Porque aquel que está atento a su palabra, aquel que tiene hambre y sed de su justicia, Dios ya lo ha llamado para ser parte de su cuerpo. Entonces podemos ver en el capítulo 7 la defensa, el mensaje glorioso, la predicación ungida en el Espíritu, así como lo fue la predicación de Pedro, donde 3,000 hombres se convirtieron a Cristo, sin contar las mujeres. Hermanos, pueden ustedes leerla, pero en este caso, esta predicación fue en el concilio, en la sinagoga, donde todos los que estaban ahí eran contrarios a Cristo y contrarios a su palabra. Y en vez de contestar con aceptación, más bien se enfurecieron en sus corazones y lo arrastraron, lo sacaron de la ciudad, así como a Cristo, y lo apedrearon y lo mataron. Por eso Esteban fue el primer mártir de la iglesia primitiva. Pueden leerlo, hermanos, hay mucha enseñanza para aquellos que tienen hambre y sed de la justicia de Dios. Porque el que tiene hambre y sed de la justicia de Dios, cuando lee la palabra de Dios, trae paz a su corazón, trae descanso a su alma, trae seguridad, trae aliento de vida a su espíritu, hermano. No trae angustia, ni desesperación, ni miedo, ni temor, ni intimidación, al contrario. Por eso en el capítulo 7, como Esteban ya sabía en su espíritu que ellos lo único que querían era tener alguna cosa, algún argumento para poder perseguir a la iglesia de Cristo, asolarla y matarla. Por eso, después de su predicación, a Esteban en el capítulo 7, versículo 51, les dice: duros de cerviz e incircuncisos de corazón y de oídos, vosotros
Ustedes se resisten siempre al Espíritu Santo, como sus padres, así también ustedes. ¿A cuáles los profetas no persiguieron sus padres y mataron a los que anunciaban de antemano la venida del justo, de quien ustedes han sido entregadores y matadores? Ustedes que recibieron la palabra por disposición de ángeles y no la guardaron. Versículo 54. Oyendo estas cosas se enfurecían en sus corazones y crujían los dientes contra él. Versículo 55. Pero Esteban, lleno del Espíritu Santo, puesto los ojos en el cielo, vio la gloria de Dios y a Jesús que estaba a la diestra de Dios. Y dijo, versículo 56, he aquí veo los cielos abiertos y al Hijo de Dios que está a la diestra de Dios. Hermanos, esto podemos ver también que esta visión que tuvo Esteban la tuvo el apóstol Juan cuando fue llevado al tercer cielo. Podemos ver también en San Juan capítulo 14, versículo 19. Vamos a ver, San Juan 14, 19. Dice de esta manera: todavía un poco y el mundo no me verá más, pero vosotros me veréis, porque yo vivo, vosotros también viviréis. Es interesante esto, el mundo ya no lo puede ver a Jesús, pero todos aquellos que hemos recibido a Cristo y que hemos creído en Él, sí lo podemos ver. Y no solamente ver, sino sentir. Aquí podemos ver a Esteban, lleno del Espíritu Santo, dice, puesto los ojos en el cielo, vio la gloria de Dios y a Jesús que estaba a la diestra de Dios. En el libro en la Biblia en inglés de Reina Valera, dice que Jesús estaba de pie a la diestra del Padre. Y aquí dice que Jesús estaba a la diestra de Dios. Y dijo, he aquí, veo los cielos abiertos y al Hijo del Hombre que está a la diestra de Dios. Esa visión solamente, como dice Jesús, los tienen aquellos que tienen el Espíritu de Jesucristo. Nuevamente, San Juan capítulo 14, versículo 19. Todavía un poco y el mundo no me verá más, pero vosotros me veréis, porque yo vivo, vosotros también viviréis. Entonces, después de esta introducción tal vez un poquito larga, pero que era necesaria, podemos ver aquí la persecución, inclusive, el versículo 59, voy a leerlo del 59 al 60 y del capítulo 8 del 1 al 3, porque aquí el estudio empieza del versículo 4, dice, y apedreaban a Esteban mientras él invocaba y decía, Señor Jesús, recibe mi espíritu. Y puesto de rodillas clamó a gran voz, Señor, no les tomes en cuenta este pecado, y habiendo dicho esto, durmió. Y Saulo consentía en su muerte. En aquel día hubo una gran persecución contra la iglesia que estaba en Jerusalén, y todos fueron esparcidos por las tierras de Judea y de Samaria. Solo los apóstoles se quedaron en Jerusalén. Solo los apóstoles se quedaron en Jerusalén, pero todos los discípulos fueron dispersados por las tierras de Judea y de Samaria. Y hombres piadosos llevaron a enterrar a Esteban e hicieron gran llanto sobre él. Y Saulo asolaba la iglesia y entrando casa por casa arrastraba a hombres y a mujeres y los entregaba en la cárcel. Sabemos que esta persecución Dios la permitió, porque de otra manera su pueblo no hubiera salido, hubiera estado aquí en Jerusalén, donde estaban gozosos, alegres, contentos, unánimes, comiendo juntos, predicando, orando. Pero Dios quería, Él les dijo que el Espíritu Santo vendría para que fueran testigos en Jerusalén, Judea, Samaria y hasta lo último de la tierra. Porque el compromiso que tenemos es con Cristo,
por la voluntad del Padre, que sigamos predicando el Evangelio a todas las naciones. Desde el versículo 4 entonces dice la predicación del Evangelio en Samaria. Podemos ver aquí en la Biblia, pero los que fueron esparcidos iban por todas partes. ¿Qué cosa? Anunciando el Evangelio, predicando las buenas noticias de amor, perdón y reconciliación de Dios con el hombre. San Juan 3:16. Porque de tal manera amó Dios al hombre que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. No se pierda eternamente, sino que tenga vida eterna con Cristo, con nuestro Padre Celestial en Cristo Jesús. Porque no envió Dios a su Hijo a condenar al mundo, sino para que el mundo a través de Jesucristo su Hijo sea salvo de la condenación del pecado, que es la muerte y la muerte eterna, y del juicio eterno. Entonces podemos ver aquí, pero los que fueron esparcidos iban por todas partes anunciando el Evangelio, la vida, la predicación, la enseñanza de Cristo, la pasión, muerte y resurrección. Y eso lo podemos ver aquí en el libro de San Juan capítulo y en todos los cuatro evangelios. En el libro vamos a ver el libro de Mateo 28, dice la gran comisión, del 28 del versículo 16 al 20 dice: pero los 11 discípulos se fueron a Galilea, 11 porque todavía faltaba uno que Dios había de añadir, que era Saulo de Tarso, que era Pablo, que antes fue llamado Saulo de Tarso. Pero los 11 discípulos se fueron a Galilea, al monte de donde Jesús les había ordenado. Y cuando le vieron, le adoraron, pero algunos dudaban, y Jesús se acercó y les habló diciendo: toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Por tanto, todo poder me es dado en el cielo y en la tierra. Por tanto, vayan y hagan discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. Y aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Son 3 personas en un solo Dios. Porque el que recibe al Hijo recibe al Padre que le envió, y vendremos a él y haremos morada en él, dice la palabra de Dios. Dios no está haciendo divisiones como los hombres que hacen divisiones y acepciones. Dios en Cristo Jesús nos dice que somos uno, un solo cuerpo, cuya cabeza es Cristo. Y es por eso, versículo 19, ir y hacer discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. ¿Y qué significa el bautismo? El bautismo simboliza la muerte de la vieja naturaleza cuando la persona es sumergida en el agua, y la resurrección cuando es levantada del agua. Por eso el bautismo es por inmersión, sumergido todo el cuerpo en el agua, que simboliza la muerte de Jesucristo, y al levantarlo de ese lugar significa la resurrección. Entonces, seguimos con este estudio. Entonces dice: pero los que fueron esparcidos, versículo 4, iban por todas partes anunciando el Evangelio. Entonces Felipe, descendiendo a la ciudad de Samaria. Samaria antes era el Israel norte y Judea la parte del sur. Todo eso era el pueblo de Dios, el pueblo de Israel. Por causa del pecado de Salomón fue dividida la región norte y la región sur. Los del norte, en el año 722 a.C., por los asirios, todas las 10 tribus, porque eran 12 tribus. Las 10 tribus estaban en la parte del norte, y las 2 últimas estaban en la parte del sur, que es la Judea. Todas las 10 tribus, la parte del norte fue llevada cautiva por los asirios en el año 722 a.C.
Démonos cuenta que todo fue por causa del pecado. El pecado de Salomón, como ayer estaba predicando, dando el estudio a nuestro pastor, por causa del pecado de Salomón, que empezó a adorar a los dioses de las mujeres paganas con las cuales él había contraído matrimonio. Tuvo 700 mujeres, con 700 mujeres princesas de diferentes lugares del mundo que eran idólatras, pervertidas sexuales, y eran brujas y hechiceras, traían sus demonios. Entonces él se casó con esas 700 mujeres y tenía 300 concubinas. Entonces esas mujeres con sus ídolos pervirtieron su mente, a pesar que era el hombre más sabio del mundo, el hombre más rico, el hombre más lleno del poder de Dios, fue abandonado por Dios, y entonces terminó en una situación desastrosa. Aunque al último, en su último de su vejez, se dio cuenta de la maldad que él había cometido, traspasando la palabra de Dios, porque Dios no permitía que su pueblo se casara con mujeres u hombres de otra nación, porque iban a contaminarlos con sus ídolos. Entonces, eso fue lo que aconteció. Por lo tanto, todo el reino, las 12 tribus que estaban en la parte norte y sur, las 10 primeras, fueron llevadas cautivas por los asirios. Entonces, los humildes que se quedaron en esa porción del norte, trajeron los asirios su gente, para completamente desterrar todo vestigio del conocimiento y de la palabra de Dios, y contaminar. Y sí, contaminaron, aunque ellos no dejaron, los que ahí se quedaron, la gente más humilde que se quedó ahí, no dejaron de tener en cuenta en su tradición la obra de Dios. Y lo podemos ver más adelante, porque en medio de Samaria también habían brujos, hechiceros, como Simón, por ejemplo. Entonces podemos ver pues que ese pueblo había sido contaminado. También podemos ver en Mateo capítulo 10, donde habla Jesús. Mateo capítulo 10, del versículo 5 al 7, dice de esta manera, cuando Jesús envía a sus 12 apóstoles, dice: a estos 12 envió Jesús y les dio instrucciones diciendo: por camino de gentiles no vayan, y en ciudades samaritanos no entren. ¿Por qué? Porque en ese entonces Jesús vino primeramente a anunciar el evangelio a su pueblo. Por eso dice en San Juan capítulo 1, versículo 11, 12, San Juan 1, versículo 11 y 12 dice, a los suyos vino y los suyos no le recibieron. Mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Versículo 13, los cuales no son engendrados de sangre ni de voluntad de varón, los cuales no son engendrados de sangre ni de voluntad de carne ni de voluntad de varón, sino de Dios. Entonces, podemos darnos cuenta que, como dije hace un momento, versículos 5 y 6, a estos 12 envió Jesús y les dio instrucciones diciendo: por camino de gentiles no vayáis, y en ciudades samaritanos no entréis, sino id antes a las ovejas perdidas de la casa de Israel. También otro punto importante: todavía no había venido el Espíritu Santo sobre ellos. Por eso, hermanos, como dice la palabra de Dios, ¿cómo irán si no son enviados? Los que son enviados, los que son los líderes, están ungidos en el Espíritu de Dios. Porque es el Espíritu de Jesucristo el que va guiando los destinos de su cuerpo. Por eso Jesús envió a las ovejas perdidas de la casa de Israel, pero no a los gentiles ni a los samaritanos, porque todavía no había llegado el tiempo.
Todavía el Espíritu Santo no había venido. ¿Por qué? Porque Jesús lo dijo, que cuando viniera el Espíritu Santo, así lo dijo Jesús en Hechos capítulo 1, versículo 8, pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea y en Samaria. Dice, y hasta lo último de la tierra. Entonces, vamos a seguir. Versículo 5. Entonces Felipe, descendiendo a la ciudad de Samaria, les predicaba a Cristo. Hay algo muy importante también, hermanos, que no podemos dejar pasar por alto. Con la palabra de Dios, porque todo lo hablamos, no es algo que se nos ocurrió, que nos imaginamos, que pensamos que otros hablaron. No, no, no. Nada de eso. Aquí nuestra mente y nuestro corazón está puesta en la palabra de Dios. Porque Cristo vino a predicar la palabra de Dios. Por eso Él dijo, y lo dijo varias veces, yo oigo, y aquí se los voy a leer rápidamente, hermanos, porque el tiempo es muy corto. Jesús lo dijo claramente. De cierto os digo, no puede el Hijo hacer nada por sí mismo, sino lo que ve hacer al Padre, porque todo lo que el Padre hace también lo hace el Hijo. San Juan capítulo 5, 19. Oír, no puedo hacer nada por mí mismo, según oigo así justo, y mi juicio es justo, porque no busco mi voluntad, sino la voluntad del que me envió la del Padre. San Juan 5:30. Les dijo pues Jesús, cuando hayáis levantado al Hijo del Hombre, entenderéis, conoceréis que yo soy y que nada hago por mí mismo, sino que según me enseñó el Padre, así hablo. San Juan 8:28. Y así podría citarles varios versículos más. Entonces, porque en Cristo estaba, así como hombre, carne, hueso y sangre, también el Espíritu Santo. Entonces, dice aquí, versículo 2 Tesalonicenses capítulo 2, versículo 7. Porque ya está en acción el misterio de la iniquidad, solo que hay quien al presente lo detiene. Oiga bien, porque ya está en acción el misterio de la iniquidad, solo que hay quien al presente lo detiene, hasta que él a su vez sea quitado de en medio. Durante la gran tribulación el Espíritu Santo va a ser quitado, porque se va a ir cuando Cristo arrebate su iglesia, porque el Espíritu Santo con el cual el Padre nos ha sellado en Cristo Jesús es para siempre, porque así lo dice su palabra. Así lo dice su palabra. En Efesios capítulo 1, versículo 13. En él también vosotros, habiendo oído de la palabra de verdad, el evangelio de vuestra, otra vez, en Cristo, ustedes habiendo oído la palabra de verdad, Cristo es la verdad, Cristo lo ha dicho, yo soy la verdad, yo soy la vida, yo soy el camino, nadie viene al Padre sino a través de mí. Entonces, en Cristo también nosotros, habiendo oído, en este caso, Samaria, porque él predicó en Samaria, Felipe, acuérdense, el diácono. En él también vosotros, habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído en él, fuisteis sellados con el Espíritu Santo de la promesa. El Espíritu Santo de la promesa que Dios, el Padre, concedió a Cristo, porque Cristo lo dijo, yo me voy, pero no los voy a dejar huérfanos. Rogaré al Padre y os dará otro consolador que estará con vosotros para siempre. San Juan 14. Entonces, ¿qué es las arras de nuestra herencia? ¿Qué es nuestra herencia? ¿Hasta cuándo? Hasta la redención de la posesión adquirida para alabanza de su gloria. Entonces, podemos ver aquí, porque ya está en acción el misterio de iniquidad. Todo lo que se opone, se resiste a la palabra de Dios, es el misterio de la iniquidad, sea religiones, costumbres, tradiciones y toda obra que el diablo ha promovido en los hombres para desafiar, para rebelarse contra Dios. Entonces, dice aquí,
solo que hay quien al presente lo detiene, hasta que él a su vez se ha quitado del medio. Está hablando acerca del Espíritu Santo. Entonces podemos ver que Felipe, descendiendo a la ciudad de Samaria, les predicaba a Cristo. Y la gente estaba unánime. Estaban todos en un mismo pensar, sentir, en una misma fe, porque estaban escuchando, viendo atentamente, no para discutir, no para oponerse, no para levantar argumentos, para apedrearlo a Felipe, sino porque les estaba maravillando ver lo que no solamente Felipe estaba hablando, las maravillas que el Espíritu Santo estaba haciendo a través de la palabra que estaba declarando por medio de la boca de Felipe. Y la gente unánime escuchaba atentamente las cosas que decía Felipe, oyendo y viendo las señales que hacía. Porque de muchos que tenían espíritus inmundos salían espíritus inmundos de locura, espíritus inmundos de ataques epilépticos, espíritus inmundos de enajenación mental, de amnesia, etc. Dice, salían, porque de muchos que tenían espíritus inmundos salían estos dando grandes voces, gritando salían los demonios, y muchos paralíticos, cojos, eran sanados. Así que había gran gozo en aquella ciudad. La gente estaba atónita, sorprendida. Dice, versículo 9, pero había un hombre llamado Simón que antes ejercía la magia en aquella ciudad y había engañado a la gente de Samaria haciéndose pasar por algún grande. Versículo 10, a este oían atentamente todos, desde el más pequeño hasta el más grande, diciendo, este es el gran poder de Dios. Ahí nos damos cuenta cómo la ciudad de Samaria se había contaminado por medio de la gente de los asirios, con las costumbres y las religiones paganas de los asirios, que habían venido a tomar posesión de lo que antes pertenecía al pueblo de Israel, la región del norte. Y les estaban atentos porque con sus artes mágicas les había engañado por mucho tiempo. Pero cuando creyeron a Felipe, que anunciaba el evangelio del reino de Dios y el nombre de Jesucristo, se bautizaban hombres y mujeres. Estamos viendo aquí a Felipe, el diácono, que estaba bautizando como Juan el Bautista, porque Juan el Bautista dijo, yo bautizo en agua de arrepentimiento, pero viene uno detrás de mí, del cual no soy digno de desatar la correa de sus zapatos. Él lo bautizará en el Espíritu Santo y fuego. Espíritu Santo y fuego. ¿Qué es el Espíritu Santo y fuego? Es la presencia de Dios en el corazón del hombre. Felipe tenía el bautismo del Espíritu Santo y fuego. Por eso había milagros y maravillas en él. No era él, era el Espíritu de Dios que estaba en él. Por eso cuando Pedro caminaba, dice que la sombra de Pedro ponían la hilera de enfermos, porque había muchos enfermos, leprosos, lunáticos. Nomás la sombra de Pedro sanaba, no era la sombra de Pedro, el Espíritu Santo que estaba en Pedro. Acordémonos que todos ellos fueron bautizados el día de Pentecostés en el aposento alto. Y así también cuando los apóstoles posesionaron a los diáconos, orando por él, ungiéndoles, impusieron sus manos y el Espíritu Santo de Jesucristo los selló hasta el día de la redención. Entonces era necesario que Pedro estuviera lleno del Espíritu Santo para que ningún otro espíritu tomara control de él. Por eso es que dice la palabra de Dios, ¿cómo irán si no son enviados? Cuando son enviados como misioneros, toda la iglesia ora. Toda la iglesia ora. Los líderes imponen manos. La unción del Espíritu Santo viene sobre la persona. ¿Para qué? Para que no haya otros espíritus que tomen control sobre él. Porque esa casa, ese cuerpo ya está ocupado por el Espíritu Santo de Dios. El Espíritu Santo de Jesucristo. Entonces, había un hombre, dice, un mago o hechicero, dice que en esta ciudad de Samaria, y que todos estaban atónitos porque con sus artes mágicas los había engañado, pero
Versículo 12, cuando creyeron a Felipe que anunciaba el evangelio del reino de Dios en el nombre de Jesucristo, y se bautizaban hombres y mujeres, como decía hace un momento, así como Juan el Bautista, se bautizaban. También dice, creyó Simón mismo, y habiéndose bautizado estaba siempre con Felipe, estaba al lado de Felipe, porque estaba sorprendido de las cosas que Felipe estaba haciendo, que él nunca había podido hacer. Sabemos que con sus artes mágicas había engañado a muchos, pero viendo las señales y milagros que el Espíritu Santo de Jesucristo estaba haciendo por medio de Felipe, él estaba atónito como el resto de Samaria. Versículos 14 y 15, cuando los apóstoles que estaban en Jerusalén oyeron que Samaria había recibido la palabra de Dios, enviaron allá a Pedro y a Juan. Versículo 15, punto importante, los cuales habiendo venido oraron por ellos para que recibieran el Espíritu Santo. ¿Por qué, hermanos? Porque cuando la persona se bautiza en el bautismo del agua, como Pablo lo dijo, como Juan el Bautista dijo, bautismo de arrepentimiento, en este caso el bautismo en Cristo Jesús, por la voluntad del Padre, como dice en el nombre del Padre, Hijo y Espíritu Santo. ¿Qué simboliza el bautismo? El bautismo simboliza la muerte de la vieja naturaleza, porque dice Gálatas 2:20 nuevamente, con Cristo estamos juntamente crucificados, ya no vivimos nosotros, más Cristo vive en nosotros. Lo que vivimos en la carne lo vivimos en la fe de aquel que nos amó y se entregó a sí mismo por nosotros. También dice en el libro de 2 de Corintios 4 que por todas partes llevamos en nuestro cuerpo la muerte de Jesús. La muerte de Jesús, para que la vida de Jesús se manifieste en nosotros, para que el Espíritu Santo de Jesucristo se manifieste en nosotros. Porque dice el libro de Romanos 8, si el Espíritu Santo que levantó a Jesucristo de los muertos vive en vosotros, el Espíritu Santo que levantó a Jesucristo de los muertos vivificará vuestros cuerpos mortales por el Espíritu Santo que vive en vosotros. Entonces, hermanos, podemos ver estos puntos importantes. También vamos a pasar del versículo, hemos hablado, entonces la iglesia de Jerusalén se enteró que el pueblo de Samaria había recibido a Jesucristo y había sido bautizado en el bautismo de inmersión. Entonces mandaron a Pedro y a Juan, ¿para qué? Para que fueran bautizados en el Espíritu Santo de Jesucristo. Entonces, versículo 15, los cuales, habiendo venido, oraron por ellos para que recibieran el Espíritu Santo de Jesucristo, de Jesús. Ahora vamos a seguir un poquito más porque ya me queda creo que unos cuantos minutos. Ya me lo dijo mi hermano. Entonces, quisiera agarrar también un poquito más del 15 al 16. Versículo 16, porque aún no había descendido sobre ninguno de ellos, sino que solamente habían sido bautizados en el nombre de Jesús por el bautismo de inmersión, como lo dije hace un momento. Versículo 17, entonces les imponían las manos y recibían al Espíritu Santo. Ya era la voluntad del Padre en Cristo Jesús. Versículo 18, cuando vio Simón que por la imposición de las manos de los apóstoles se daba el Espíritu Santo, les ofreció dinero, diciendo, dadme también a mí este poder, para que cualquiera a quien yo impusiera las manos reciban el Espíritu Santo. Miren, hermanos, qué locura, hermanos. Es algo increíble. Entonces, vamos a ver qué dice Deuteronomio 18, vamos en un ratito, Deuteronomio 18, del 10 al 14. Deuteronomio 18, del 10 al 14. ¿Qué dice? Del 10 al 14. Dice, y yo estuve en el monte como los primeros días, 40 días y 40 noches, y Jehová también me escuchó esta vez. Y no quiso Jehová destruirle, y me dijo Jehová, levántate, anda para que marches delante del pueblo, para que entren y posean la tierra que juré a sus padres que les había de dar. Ahora pues, Israel, ¿qué pide Jehová tu Dios de ti?
sino que temas a Jehová tu Dios, que andes en todos sus caminos y que lo ames y sirvas a Jehová tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma, que guardes los mandamientos de Jehová y sus estatutos, que yo te prescribo hoy, para que tengas prosperidad. Dice el versículo 14, he aquí, de Jehová tu Dios son los cielos y la tierra, son los cielos y los cielos de los cielos, la tierra y todas las cosas que hay en él. Entonces, podemos ver aquí que Simón, este hechicero, no había, en verdad no estaba convertido. En verdad él, si había recibido a Cristo, lo había recibido solamente por el afán de poseer lo que traía Felipe, que era el Espíritu Santo de Jesucristo. Porque así como había engañado a las demás personas, él quería ese poder. Y se levantó un grupo llamado simoínismo, que quieren gozar de los privilegios de Dios para llenar sus bolsillos, como la iglesia tradicional religiosa que levantó a que por dinero sacaban a las almas del purgatorio. Y eso es una blasfemia contra Cristo, contra el Padre, contra el Espíritu Santo de Dios, que ha establecido su palabra claramente, que solamente a través de Cristo Jesús podemos tener comunión con el Padre. Todo aquel que cree en Jesucristo y lo recibe, le ha dado Dios la potestad de ser llamado hijo de Dios, los cuales no son engendrados de carne, de sangre, ni de voluntad de varón, sino de la voluntad de Dios el Padre. Entonces, podemos ver aquí, también podemos ver la unidad en la que ellos estuvieron, todo el pueblo de Samaria. Podemos ver aquí, dice, también en el punto aquí de este hechicero, cuando él dijo, dadme también a mí este poder para que cualquiera a quien yo impusiere las manos reciba el Espíritu Santo. Entonces Pedro le dijo, tu dinero perezca contigo, porque la obra de Dios no es para usura, porque has pensado que el don de Dios se obtiene con dinero. No tienes tu parte ni suerte en este asunto, porque tu corazón no es recto delante de Dios. Su corazón no había sido convertido, no había sido traspasado y tocado por el poder de Dios. Arrepiéntete, le dijo Pedro, porque arrepiéntete pues de esta tu maldad y ruega a Dios y quizás te sea perdonado el pensamiento de tu corazón. Porque en hiel de amargura y en prisión de maldad veo que estás. Él estaba en esclavitud del pecado. Como Judas Iscariote solamente quiso beneficios personales a su propio yo, a su vieja naturaleza. Pero en verdad su corazón no había sido circuncidado por el poder de Dios, por el Espíritu Santo. Respondiendo entonces Simón dijo, rogad vosotros por mí al Señor para que nada de esto que habéis dicho venga sobre mí. Aquí podemos ver la primera persona que está pidiendo que intercedan por él, porque podemos ver que la iglesia primitiva aprendió cada uno a acercarse a Dios, cada uno a buscar su rostro, pero aquí podemos ver una persona que lejos de pedir, de buscar a Dios, pedirle, decirle, Dios mío, perdóname, me arrepiento, más bien, ¿qué sintió en su corazón como Judas Iscariote? ¿Qué sintió en su corazón? Sintió miedo, sintió temor, pero no arrepentimiento. Entonces dijo, rueguen por mí al Señor para que nada de esto que habéis dicho venga sobre mí, porque él vio el poder de Dios. Y ellos, habiendo testificado, hablando la palabra de Dios, se volvieron a Jerusalén y en muchas poblaciones de los samaritanos anunciaron el Evangelio. Y por último,
también hay algo muy importante, hermanos, que yo sé que el tiempo es terrible. Felipe fue llevado en el espíritu a un hombre. Fíjense, hermanos, qué diferencia entre este hechicero que solamente quería venir, ver sus beneficios para seguir engañando a la gente, porque nos damos cuenta de su corazón, porque el árbol por su fruto es conocido. En este caso hubo un etíope, un príncipe etíope que venía por el camino, que había ido a Jerusalén a adorar, porque era un prosélito también, que siendo un etíope se había convertido al judaísmo. ¿Por qué? Porque todos los demás, sus vecinos, adoraban a diferentes dioses y sus costumbres eran paganas, porque se envolvían en todo tipo de perversiones sexuales. Entonces, habían personas que se habían hecho judías por esa perversión que había de los hombres con sus ídolos. Entonces, podemos ver a este príncipe etíope que venía leyendo el libro de Isaías 53 y no entendía. Entonces Dios sacó, así como a Juan, al apóstol Juan, y lo llevó al tercer cielo para que viera la gloria de Dios. Así a Felipe, hermano. Así, porque él tenía el Espíritu Santo, lo llevó hasta la ciudad de Azoto, donde predicó aquel etíope del Evangelio de Dios. Y el etíope creyó y quiso ser bautizado y fue bautizado en ese momento. Y se fue lleno del Espíritu Santo de Dios, porque ya quedó en las manos de Dios este corazón que en verdad tenía esa hambre y esa sed de la justicia de Dios. Gracias, hermanos. Yo sé que el tiempo es muy importante y doy gracias a Dios por la paciencia de ustedes y de mi hermano también. Que Dios los bendiga. Padre, en el nombre de Jesús te damos gracias en esta hora, Señor, por todas las maravillas que estás haciendo, por la iglesia, Señor, que ha vuelto a los cimientos de la iglesia primitiva, donde tus siervos, unos predican, otros oran y otros están al tanto de las necesidades de tu pueblo, Señor. Bendice todos los líderes de la congregación de Cristo, llénalos más y más de tu Santo Espíritu. Dale más de la unción del fuego de tu presencia, Señor. Que unánimes todos, Padre, del pastor hasta el más pequeñito, podamos gozarnos en tu presencia, de ver milagros, prodigios y maravillas. Y que este evangelio siga creciendo, Señor, siga desarrollándose y hayan corazones en verdad que tienen hambre y sed de tu justicia, Señor. Para que cuando tú vengas a levantar tu iglesia, Señor, podamos estar todos unánimes, Señor. Cada matrimonio, cada cabeza de familia, Señor. Porque tu palabra dice, cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y toda tu casa, Señor. Y por eso, Señor, clamamos por toda nuestra casa en estos últimos tiempos, Señor. Que la unción de tu Santo Espíritu siga hablando a sus corazones, siga tratando con cada uno de ellos, porque unánimes en tu Espíritu queremos estar cuando tú vengas a levantar tu iglesia. En el nombre de Cristo Jesús, gracias Padre, gracias Cristo, gracias Espíritu Santo, amén, amén.